Metanoia. Es necesario renovar nuestra mente, pensar de nuevo, para poder vivir una nueva vida más perfecta, buena y agradable. Pensar de nuevo con Horacio Alcaraz, lunes y viernes. Se viene la Pascua y voy a intentar explicar por qué la resurrección de Jesús es la cuestión central de esta celebración cristiana. ¿Y qué tiene que ver eso con vos y conmigo, creyentes o no? Empecemos. La resurrección de Jesús es central a la fe cristiana por varias razones fundamentales. La primera, porque valida las afirmaciones y la cosmovisión de Jesús. Pensá en esto. Sin la resurrección, Jesús sería simplemente otro profeta o maestro que murió y ya. La resurrección es vista como Dios Padre confirmando la veracidad de las enseñanzas y las afirmaciones de Jesús, quien dijo ser el Hijo de Dios. Segundo, es la base para la predicación del Evangelio. El mensaje central de la iglesia primitiva, la de los apóstoles, según el testimonio del mismo Pablo, eran los eventos de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, que eran considerados de primera importancia para aquellos primeros discípulos. La tercera razón fundamental es que la resurrección, el hecho de la resurrección, ofrece la promesa de la vida eterna. Pablo afirma que es por la resurrección que la muerte ya no tiene la palabra final sobre la vida de los creyentes. La cuarta es esencial para la fe cristiana. Es también Pablo el que explícitamente dice esto: si Cristo no resucitó, entonces inútil es nuestra fe. Entendamos esto: sin la resurrección de Jesús no habría iglesia, ni razón para predicar, no habría posibilidad de perdón divino, ni esperanza eterna en Jesús. Sin la resurrección, nada tendría ningún sentido. Quinta razón, fue el evento transformador para los discípulos, que eran de una manera antes de la resurrección de Jesús y que luego se convirtieron en otra clase de personas. Los discípulos pasaron de ser escépticos y temerosos a valientes anunciadores de un mensaje, de este mensaje que implicaba riesgo para ellos, pero lo hicieron debido a su convicción de haber visto a Jesús resucitado. Estaban dispuestos a morir por esta creencia. Incluso la conversión de Pablo, por ejemplo, que era un perseguidor de los creyentes, y la conversión de Santiago, uno de los hermanos de Jesús, que era escéptico. O sea, no eran creyentes en Jesús en el tiempo mismo de Jesús cuando estaba caminando por la tierra. Sin embargo, después se convierten en grandes predicadores y proclamadores de este mensaje de muerte y resurrección de Jesús como el Mesías, el Salvador del mundo. Bueno, ¿a qué se atribuye este cambio en la vida de Pablo, Santiago y el resto de los apóstoles? A sus propias experiencias personales al ver a Jesús resucitado. Y la sexta razón es que la resurrección de Jesucristo distingue al cristianismo de otras religiones. A ver, a diferencia de otros fundadores de sistemas de creencias, Buda, Confucio, Mahoma, etc., los seguidores de Jesús no solo afirman que Él era el Mesías, el Salvador de los pecadores, sino que su resurrección de entre los muertos es la evidencia para creerlo. O sea, los discípulos fueron testigos de este evento, lo cual es único en la historia de todas las religiones. Entonces, nos queda claro que la resurrección no es un asterisco de la fe cristiana, sino su columna principal. Sin la resurrección de Jesús,
todo el edificio de las creencias y promesas del Evangelio se caen a pedazos. Esa es la verdad. La resurrección es el evento que le da sentido también a la muerte de Jesús. Si no fue una muerte en vano, y también es la que ofrece esperanza para el futuro y es la que pone el fundamento para la fe de todos los creyentes. Ahora, ¿qué evidencia histórica mínima apoya la resurrección de Jesús? ¿Qué es lo que se entiende por el método del mínimo en la investigación histórica sobre Jesús? ¿Y cuáles son los criterios para aceptar un hecho histórico, cualquier hecho histórico? Me estoy refiriendo a la estrategia de basar los argumentos en aquellos hechos históricos sobre Jesús, en este caso, que son aceptados por la gran mayoría de eruditos críticos, estudiosos, académicos, historiadores, arqueólogos, que no son creyentes y que tienen perspectiva más bien escéptica con respecto a la fe cristiana. Ahora, los dos criterios principales para aceptar estos hechos históricos mínimos son, primero, cada hecho debe estar evidenciado por múltiples y sólidos datos históricos, si no se rechaza. Y esto no solamente es verdad con respecto a la historicidad de Jesús, sino es verdad con respecto a la historicidad de Alejandro el Grande, de Julio César, de Gengis Khan. Para afirmar que un hecho o un personaje es histórico, existió, tiene que estar evidenciado por múltiples y sólidos datos históricos. Y segundo, precisamente por esta fuerte evidencia, estos hechos son reconocidos y admitidos por virtualmente todos los eruditos críticos enfocados en estas áreas de estudio. Ahora yo te voy a dar esos 5 hechos históricos mínimos. ¿Y por qué digo históricos mínimos? Porque hay más de 5, obviamente, pero no tenemos el tiempo para mencionar a todos. Pero 5 son suficientes para dar crédito a una versión o una realidad de la historia o a un hecho histórico, que son virtualmente estos 5 hechos históricos mínimos aceptados por todos los eruditos como hechos históricos. Esto no te lo hablo desde la Biblia, te lo hablo desde la investigación histórica. Primer hecho, Jesús murió por crucifixión. Este hecho es considerado uno de los más seguros sobre la vida de Jesús, incluso por investigadores escépticos. Hay múltiples fuentes históricas independientes, tanto cristianas como no cristianas, que atestiguan su muerte por crucifixión. Segundo hecho histórico, sus discípulos tuvieron experiencias que consideraron como apariciones de Jesús resucitado. Se reconoce generalmente que los discípulos tuvieron estas experiencias reales de cierto tipo que los convencieron de haber presenciado apariciones reales de Jesús resucitado. Esta creencia es un hecho indiscutible del Nuevo Testamento y evidenciado y afirmado por los investigadores históricos. 3. El tercer hecho. Sus vidas fueron transformadas a causa de esta convicción. Esto también es un hecho histórico. Los discípulos fueron transformados de escépticos miedosos a valientes anunciadores de la muerte y resurrección de Jesucristo, incluso dispuestos a morir por esta creencia. Esta valentía es lo que evidencia que la experiencia que tuvieron fue real. Cuarto hecho. Como resultado de esto, proclamaron este mensaje poco después de la muerte de Jesús. O sea, no fue que pasaron muchos años o décadas o siglos y dijeron, che, ¿por qué no hacemos algo con esto? Y como que inventamos una historia religiosa. No, el mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús se empezó a predicar a las pocas semanas de que había ocurrido el hecho. Lo cual implicaba que si no hubiera sucedido, implicaba que era muy fácil refutarlo, pero ese no fue el caso. Y este mensaje fue proclamado en Jerusalén, justamente donde los hechos podían ser verificados o podían ser refutados, lo que no sucedió. Y el quinto hecho histórico es que un hombre llamado Saulo de Tarso, que después lo conocemos como Pablo, se convirtió a Jesucristo, por lo que él mismo concluyó
que fue una aparición personal de Jesús resucitado. Saulo de Tarso era un rabino judío. La conversión de Saulo en Pablo, un antiguo perseguidor de la iglesia, debido a una experiencia que él interpretó como una aparición de Jesús resucitado, es otro hecho ampliamente aceptado. Bueno, estos 5 puntos que yo les menciono representan el núcleo de la evidencia histórica que apoya la resurrección de Jesús. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué evidencia no religiosa apoya la existencia de Jesús? Lo que mucha gente no sabe es que hay fuentes fuera del Nuevo Testamento que reportan la muerte de Jesús por crucifixión, y voy a mencionar acá al historiador judío Flavio Josefo, a otro historiador romano Tácito y a Luciano el Sirio, quienes son afamados historiadores no creyentes, seculares podemos decirlo, que afirman el hecho histórico de la crucifixión de Jesús. Y por otro lado, tenemos también al Talmud judío, que no podríamos acusarlo de ser cristiano o de trabajar para promover la idea de que Jesús había resucitado. Bueno, en el Talmud judío, en sus páginas, atestigua la muerte de Jesús en la cruz. No habla muy bien, digamos, de Jesús, pero atestigua que Jesús realmente murió en una cruz. Esta es la verdad, gente, que surge de las investigaciones de los académicos e historiadores. La vida de Jesús es una de las más verificadas de la historia antigua, y estas fuentes no religiosas son las que contribuyen a esta verificación. Pero algo tenemos que decir de las teorías conspirativas que no faltan. Por ejemplo, la creencia genuina de los discípulos de haber visto a Jesús resucitado, sumada a la conversión de escépticos como Pablo y Santiago, uno de los hermanos de Jesús, son difíciles de explicar mediante causas puramente naturales como alucinaciones grupales. Las alucinaciones no suelen ser experimentadas en simultáneo por múltiples personas con diferente tipo de personalidades y en diferentes circunstancias. Además, la disposición de los discípulos a sufrir y morir por su creencia sugiere que estaban convencidos de la veracidad de sus experiencias con el Jesús resucitado. Ahora, es importante acá también tener en cuenta un punto histórico que es muy revelador: el testimonio de las mujeres. El testimonio de las mujeres que fueron las primeros testigos de la tumba vacía. El hecho de que las mujeres fueran los primeros testigos de la tumba vacía, según los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es significativo porque en el contexto cultural del siglo I, el testimonio de las mujeres no valía. Se consideraba poco confiable, menos fiable que el de los hombres. Si los autores de los evangelios hubieran conspirado para inventar la historia de Jesús, probablemente habrían elegido hombres como los primeros testigos para hacer el relato más creíble ante sus contemporáneos. El hecho de que las mujeres sean los primeros testigos sugiere que esto es lo que realmente ocurrió, independientemente de los prejuicios culturales sobre la calidad de su testimonio. Ahora, otra teoría conspirativa es la teoría del desmayo. Jesús no murió, se desmayó. Bueno, ¿cómo responde la evidencia histórica a la teoría del desmayo? Bueno, la teoría del desmayo sugiere que Jesús no muere en la cruz, sino que solo se desmayó y luego revivió. Bueno, es problemática esta teoría porque no explica la creencia de los discípulos en la resurrección. Si Jesús simplemente hubiera sobrevivido debilitado, no habría generado la convicción o sea, no es lo mismo que se debilitó y se desmayó a que murió y resucitó. Los discípulos no se hubieran jugado la vida como se la jugaron si ellos hubieran sabido que simplemente fue un desmayo y que, mira, no vale la pena estar arriesgando la vida contra el Imperio Romano por una historia que no es. Si no murió, se desmayó. Así que, bueno,
acá está el punto. Esta teoría conspirativa es improbable. Numerosas fuentes históricas independientes contradicen esta teoría. Y ahora sí, para terminar. ¿Cuál es la relación entre los hechos históricos sobre Jesús y la fe cristiana? ¿Y cómo se convierte uno en cristiano según las fuentes históricas? Bueno, los hechos históricos sobre Jesús son el fundamento de la fe cristiana, pero no constituyen la fe en sí misma. Porque convertirse en discípulo de Jesús implica más que simplemente saber o creer en estos hechos. Demanda depositar la confianza personal en Jesús para la propia salvación, reconociendo el propio pecado y aceptando su sacrificio como el pago por ese pecado. Uno no es cristiano porque nace en un país cristiano o por herencia familiar, porque los padres, abuelos de uno fueron cristianos, entonces uno por herencia es cristiano. No, tampoco es por haber cumplido con ciertos ritos o sacramentos religiosos. Es un acto de compromiso personal con Jesús, similar a decir, sí, acepto lo que hiciste por mí en esa cruz y tu resurrección de entre los muertos, como confirmación de que llevaste en esa cruz mis pecados. Los hechos históricos proporcionan, nos dan la base racional para nuestra fe, pero la fe es la respuesta personal de confianza y entrega, no a una doctrina, no a una historia, sino a la persona de Jesucristo. En esta Semana Santa sería bueno que pienses al respecto de cuál es o va a ser tu respuesta personal hacia Jesucristo. Hasta la próxima.